Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir a ver esta grande visión. ¿Por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Éxodo 3, 1 al 5. Moisés había permanecido en Madián durante 40 años. Allí había formado su familia casándose con la hija de Reuel, a quien la palabra también llama Jetro, quien era el sacerdote de aquel lugar. En Madián, Moisés había aprendido a vivir como un pastor de ovejas, justamente el trabajo al cual los egipcios le habían enseñado a despreciar. Moisés había pasado de una vida de lujos y comodidades como hijo de la hija del faraón a vivir en el desierto. Sin dudas, esto debe haber sido una experiencia profundamente humillante para alguien de su capacidad y educación. En efecto, después de 40 años en Madián, su vida era tan humilde que ni siquiera tenía un rebaño de ovejas al cual pudiera llamar suyo. No obstante, aunque Moisés aún no lo supiera, Dios estaba preparándolo para ser el libertador y el líder de su pueblo. Un día como cualquier otro, Moisés llevó a las ovejas hasta el monte Horeb, al cual también se le llama Sinaí. El nombre Horeb significa desierto o desolación, lo cual nos da una idea clara de las características de aquel lugar. Al llegar allí, Moisés vio algo que llamó potentemente su atención: una zarza que ardía sin consumirse. Ver una planta como estas en llamas no era algo fuera de lo común, sobre todo en una zona desértica donde el calor y el clima seco suelen ser la causa frecuente de muchos incendios. No obstante, esto era totalmente diferente, ya que a pesar de que la zarza ardía, no se consumía, es decir, el arbusto no crujía ni disminuía al calor de las llamas. No se veía en él ni una hoja que se enroscara, ni una sola rama carbonizada. Lógicamente, la zarza ardiente que no se consumía fue una atracción magnética para Moisés, quien, preguntándose qué era lo que sucedía allí, se apartó del rebaño y se acercó para realizar un examen más detallado de aquel fenómeno. Una de las mayores pruebas de la veracidad de las Sagradas Escrituras es la existencia de la nación de Israel. Desde la época de Abraham, a través de los siglos y hasta el día de hoy, Israel continúa presente en la escena contemporánea mundial, aun cuando muchos otros pueblos y civilizaciones han surgido y luego han desaparecido. Cuando hablamos de Israel, no solo nos referimos a la nación, sino también al pueblo de Dios, aquel al cual el Señor compró con la sangre de su Hijo. Por ese motivo, algunos dicen que Israel es como aquella zarza, que muchas veces es afligido, pero nunca destruido, y que a pesar del fuego de las diversas pruebas, nunca se consume porque Dios está en medio de su pueblo. Al acercarse, Moisés no vio a nadie en la zarza. Aún así, Dios, en presencia del ángel del Señor, estaba llamando a Moisés. Pero, ¿quién es el ángel del Señor? Sin lugar a dudas, esta es otra ocasión donde Jesús se aparece en el Antiguo Testamento antes de su nacimiento en este mundo. ¿Por qué sabemos que se trata de Jesucristo? Simplemente porque este mismo pasaje dice que el Señor mismo habló a Moisés desde la zarza, y porque la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Juan 1:18. Mientras Moisés se acercaba a la zarza, Dios lo llamó diciendo: Moisés, Moisés. Este doble llamado implica cercanía y conocimiento profundo. Esto le demostraba a Moisés que aunque hacía 40 años era un pastor olvidado y desconocido, cuidando ovejas ajenas en un desierto árido e inhóspito, para Dios él era importante. Piénsalo. Dios no le habló a Moisés hasta que tuvo su atención.
A menudo esto es lo que ocurre con nosotros. La palabra de Dios no toca nuestro corazón de la forma en que podría hacerlo porque no prestamos toda nuestra atención. Luego de conseguir el interés de Moisés, el Señor tuvo que corregir sus modales, ya que aunque éste se había criado en la corte del faraón, no sabía cómo comportarse en la presencia de un Dios santo. Por ello, le dio dos instrucciones claras. En primer lugar, el Señor le dijo a Moisés: no te acerques. Moisés estaba en camino de examinar más de cerca la zarza ardiente cuando Dios lo detuvo, y lo hizo porque aquel era un lugar santo. En la actualidad, al referirse a Dios o al dirigirse a Él, muchas personas se expresan con una familiaridad que excluye el respeto y la dignidad que el Señor merece justamente por ser quien es. Debes entender que debido a que Dios es santo, es decir, completamente único, diferente y superior a todas sus criaturas, siempre habrá una distancia insalvable entre Él y nosotros. El hecho de que sea nuestro Padre no quiere decir que Dios pueda ser tratado como un compañero de estudio o de trabajo. Por el contrario, la relación de amistad a la que el Señor nos llama gracias al Señor Jesucristo debe incluir no solo naturalidad, sino también respeto, ya que aún en la eternidad, cuando estemos en los cielos con Él, el hombre nunca será igual a Dios. Piénsalo, si eres un hijo de Dios, Él es tu amigo, pero también es tu Señor soberano. Por lo tanto, es muy importante que comprendas la importancia de acercarte a Él con un espíritu de humildad y reverencia, reconociendo su santidad y grandeza y tu propia indignidad ante Él. Por ello, hoy Dios te dice: no te acerques a mí de cualquier manera, no te acerques a mí sin tener en cuenta que yo soy el gran Dios creador del universo y tú simplemente eres una criatura. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Hebreos 12, 28, 29. El Señor también le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. En la antigüedad, quitarse las sandalias era una señal que mostraba una humildad apropiada. En efecto, los más pobres, los necesitados y los siervos en general no tenían calzado, y eso demostraba su posición de inferioridad ante alguien superior. En muchas culturas, incluso hasta el día de hoy, las personas se quitan el calzado cuando entran en la casa de alguien. Esta costumbre tiene sentido, ya que la suela de los zapatos suele acumular polvo y suciedad. En esos momentos, Moisés estaba en la casa de Dios, es decir, un lugar de estrecha cercanía con Él, y hubiese sido completamente equivocado que un ser humano pecador contaminara aquel sitio santo. Para estar en la presencia de Dios, también necesitamos un corazón sincero y una vida íntegra, libre de engaño y de pecado. Continuamente, mientras caminamos por el camino de la vida, vamos ensuciándonos de pecado. Por ello, para acercarnos a Dios, es necesario que dejemos a un lado la contaminación que diariamente se adhiere a nuestra vida. Eso es algo que hacemos cuando día a día nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados al Señor. Hoy, Dios también te dice: al venir a mí, quítate las sandalias. Asegúrate de haber soltado todo rastro de pecado y contaminación que hayas acumulado en tu caminar diario. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Efesios 4, 22 al 24.